Bienvenidos a un encuentro más de esta guía de estudio que estamos disfrutando ya hace un mes y medio. ¿Cómo pasa el tiempo? Estamos en el año 2021 disfrutando esta sexta lección del libro de Isaías que lleva por título Jugar a ser Dios. Va a ser realmente interesante poder disfrutar de ella. Como siempre, el agradecimiento al Centro de Multimedia de la Universidad Adventista del Plata y a la Facultad de Teología, quien produce este encuentro para que podamos disfrutarlo. Y a vos que lo estás mirando, que lo estás escuchando, compartí, para que otros también puedan hacer del estudio de la Biblia una prioridad en sus vidas. Y nuevamente te damos la bienvenida a este sexto encuentro, lección número 6, Jugar a ser Dios. Y hoy me acompaña la doctora María Emilia Schaller. ¿Digo bien su apellido, doctora? Sí. Es un privilegio, es la primera dama que nos acompaña en este circuito que estamos haciendo del libro de Isaías. También me acompaña el doctor Roberto Pereira, mi decano, así que para mí es un privilegio tenerlo usted, pastor. Gracias, un placer. Sexta lección, ¿no? Lección poderosa. Hacemos un cambio acá, veníamos hasta hace un tiempito estudiando Isaías, pero acá hay un cambio, un quiebre, ¿no? En el libro de Isaías, doctora. Sí. ¿A qué pasamos? ¿Dónde nos metemos? ¿Dónde entramos? Sí, hasta ahora hemos visto que el Señor se dirige principalmente a su pueblo descarriado, porque le recuerda cosas desde el inicio del libro de Isaías. Es un pueblo que se estaba alejando cada vez más de lo que había pactado con Dios. Y cuando llegamos al capítulo 3 entramos en una nueva sección, y que se llama el oráculo de las naciones paganas. O sea, también en el libro hay oráculo, el mensaje de Dios a todas las naciones paganas, porque todas van a ser juzgadas. Aquí el tema que arranca en el capítulo 13 es el juicio de Dios, por eso se menciona el día de Jehová, el día de Yahvé, el gran día de la ira. Es una expresión que va a aparecer prácticamente en muchos profetas, en Joel, Sofonías, va a aparecer en el Nuevo Testamento, en Apocalipsis. Es el día del ajuste de cuentas. Entonces, ahora se va a dirigir el profeta a las naciones paganas, y es el profeta porque en el primer versículo ya dice que es profecía de Isaías. Y eso va a llevar, todos los capítulos que siguen son mensajes a las naciones paganas. Y en Isaías 24 el juicio va a ser dirigido a toda la tierra, a todos los habitantes de la tierra. O sea que estamos en un plano de juicio, de ajuste de cuentas. Veníamos con historia, la historia del pueblo de Judá, Israel, la guerra, el asedio, el rey Acaz. Ahora nos metemos en esta porción realmente rica, profética. Déjenme leerle el texto bíblico para memorizar esta semana, que está en el capítulo 25, versículo 9. He aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Hay personas que le temen al juicio, pastor, pero cuando uno lee esto y dice, yo quiero ser juzgado si estoy esperando a este Redentor, a este que me viene a traer alegría, ¿de qué depende ese temor que a veces tenemos a ser juzgados? Bueno, posiblemente a una falta de conocimiento muy precisa de lo que significa la justicieridad de Dios. En realidad, la doble justicieridad de Dios. Al que cree, redención. Al incrédulo, destrucción. Simple, tan simple como eso. Si tú abres la Biblia, por ejemplo, en el libro de Salmos, en el capítulo 71, tal vez comenzando allí, mira lo que dice el salmista, versículo 1 y 2. En ti, Jehová, me he refugiado. Este es el creyente. No sea yo avergonzado jamás. Socórreme y líbrame en tu justicia. Ahora nota el segundo paralelo. Sálvame. ¿Qué significa socórreme, líbrame, sálvame? Este es el creyente. Sin embargo, en el capítulo siguiente, el salmista dice en el versículo 1, 72, 1, Dios da tus juicios al rey y tu justicia al hijo del rey. Él juzgará a tu pueblo con justicia. Esa es una modalidad. Justicia aquí significa salvación, significa hechos salvíficos.
los poderosos hechos salvíficos. Uno de ellos es el cruce del mar por el pueblo. Un hecho salvífico maravilloso. Y un juicio ejecutivo para los egipcios. Ahí Claro, está. claro, la otra parte del juicio. Fue un Lógico. juicio ejecutivo para los perseguidores y un juicio salvífico para el pueblo de Dios. Ahí tenemos el ejemplo, ¿no es cierto? Pero note el versículo 4. Salvará a los hijos del menesteroso y aplastará al opresor. Definidamente aquí están los dos grandes movimientos de la justicia de Dios. El que teme está ignorando una de las modalidades. El juicio es liberación. Totalmente. Solamente tenemos que creer. Ya hemos Esa es hablado, la diferencia. ya hemos hablado en otros encuentros, no recuerdo ahora porque son todos los profesores de la facultad que están pasando en este repaso apasionante, ¿no? Hemos hablado del temor de Dios. Creo que fue con el pastor Cotro que hemos hablado del temor de Dios, ¿no? Esa reverencia que tenemos hacia Dios, que nos permite tener la salvación por amor, un amor que el libro de Isaías lo plasma muy bien, ¿no? Pero hablaba de condenación sobre las naciones. ¿De qué naciones habla? Empieza con Babilonia, comienza con Babilonia. Es interesante porque en los tiempos del profeta Isaías, Babilonia no era un poder como lo fue después. En tiempos de Isaías la amenaza era Asiria. Asiria, mucho después del tiempo de Isaías, fue derrotado por Babilonia. Nabopolassar funda el imperio neobabilónico y le sigue su hijo Nabucodonosor, y va a ser el tiempo de el profeta Jeremías, Daniel. Ese es el tiempo en el que Babilonia va a ser un imperio poderoso. Sin embargo, aquí se habla de Babilonia, empieza con las naciones con Babilonia, después es mencionado Asiria también, Filistea, Edom, todas las naciones, pero empieza con Babilonia. Pero sin embargo le dice a Babilonia de alguna manera, estamos en Isaías 13:17, aquí yo despierto contra ellos a los medos. Es decir, Babilonia va a ser una nación importante, estamos en Isaías 13:17, pero Babilonia va a ser derrotada luego por Medo-Persia. Y es interesante que el libro del profeta Isaías, Isaías 45, menciona quién es una de las únicas dos menciones de la Biblia que con tanta anticipación se menciona el nombre de alguien. Y es Ciro, el rey de los persas. O sea, Ciro era persa y en la unión de los medos y los persas invadió Babilonia el año 539 a.C. Eso va a pasar mucho después. Estamos hablando de que Isaías es un profeta del siglo VIII. Y está anunciando, eso está en Isaías 45, que Ciro, y lo llama mi ungido, va a ser el encargado de entrar, y ahí cae Babilonia. Fíjate vos entonces, y se menciona Babilonia, una nación que realmente llegó a ser muy poderosa y que llevó cautivo al pueblo de Dios. Hubo 3 lamentables invasiones, y en la tercera invasión la destrucción del templo. Ahora es interesante, si me permitís, que cuando vamos al capítulo 14 se habla del rey de Babilonia. Este es el versículo 4, Isaías 14, 4, el rey de Babilonia. Entonces, cuando comenzamos a avanzar en el texto, sí podría ser cualquier rey de Babilonia y toda una cuestión allí. El versículo 9 habla del Sheol, del sepulcro. Hay toda una mención, hizo levantar de su silla a todos los príncipes de las tierras, los reyes de las naciones, toda una cuestión simbólica. Bueno, pero cuando vamos al versículo 11, descendió al Sheol tu soberbia, y cuando vamos al versículo 12, nos damos cuenta de que ya no está hablando de un rey humano de Babilonia. El versículo 12, y repito, estamos en Isaías 14, está la pregunta, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Entonces, primero hizo mención al rey de Babilonia, pero ahora es lucero, que caíste del cielo. Y cuando llegamos al versículo 13, que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. No hay ningún rey babilónico, por más orgulloso y jactancioso que hayan sido, que quiso hacer esto, que lo pensó hacer esto. ¿De quién hablamos entonces aquí cuando decimos, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo? Es el que lo dijo. ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? En la profecía es claro que este lucero es aquel que se levantó contra el Dios de los cielos y de la tierra y pretendió ocupar su lugar.
el lucero de la mañana, Lucifer. Estamos hablando de Satanás. El diablo, Satanás, como dice Apocalipsis, sí, ¿no? Sí. Es interesante. Es una descripción muy clara que se compara con aquello que está dicho también en Ezequiel capítulo 28. Son dos textos que trabajan en paralelo, describiendo el origen del pecado. A ver, si nos quedamos con esta historia, con historia, precisamente, y hablamos de Asiria, de medos y persas, de Babilonia, uno es como si fuera un libro de historia, pero cuando uno la ve a la luz de esto es una porción profética, y la empieza a mirar con mucho cariño mirando el libro de Apocalipsis, ¿nos encontramos con qué? Pero escuchas, Sebastián, antes de avanzar, tenemos que localizar estas naciones en el contexto del gran conflicto. Claro. Estamos en un conflicto. Y las naciones mencionadas aquí en el capítulo 13 son todas aquellas que están en relación con Judá, opresoras de Judá. Es la misma historia del periodo de los jueces. Claro. El pueblo desobedecía, caía en cautiverio, clamaba por un libertador y había libertación. ¿De qué? Del pecado. El pecado los llevó a ser esclavos de naciones opresivas. Y aquí está aconteciendo algo que va a llevar al pueblo al mayor cautiverio de su historia. A la mayor crisis de la historia. Exactamente. Una cosita que justamente el pastor mencionó, Ezequiel 28. Hay como un paralelo interesante, porque Ezequiel 27 habla del príncipe de Tiro, que también era una nación pagana, era un emporio comercial que estaba en la orilla del Mediterráneo, en Fenicia. Y entonces empieza el texto a hablar del príncipe de Tiro, pero cuando entramos en Ezequiel capítulo 28, de pronto se empieza a mencionar que estuvo en el Edén. Entonces nuevamente tenemos la sorpresa que nos llevamos en Isaías 14. Empieza una descripción que excede en mucho a cualquier monarca terrenal. Entonces nuevamente la descripción de Satanás. Entonces con los dos textos nos damos cuenta de que realmente se está hablando de alguien que es un ser sobrenatural y que es justamente el agente de todo este gran conflicto que estamos librando ahora. Una cosita que me gustaría destacar. El versículo 12 dice, ¿cómo caíste del cielo? Tuvo una posición de privilegio, el cielo, pero cayó. Entonces por allí lo leemos en nuestro idioma y no nos damos cuenta del significado del verbo hebreo que se utiliza aquí. La caída, el verbo caer, en hebreo es el verbo nafal, que significa caída, derrota en una batalla, colapso, está asociado a la destrucción. La figura que nos viene cuando utilizamos el hebreo, cuando usamos la lengua hebrea, es muy fuerte. El equivalente en el griego es el verbo pipto, que aparece en el Nuevo Testamento. Y aparece, por ejemplo, en la quinta trompeta, cuando hay una estrella que cae del cielo a la tierra, es lo mismo. Esa estrella que cae, que algunos alguna vez pensaron, bueno, es Mahoma y demás, no, es la figura de Satanás. Y ese mismo verbo se utiliza para la caída de Babilonia, o sea, en Apocalipsis vamos a tener ha caído Babilonia, es el segundo mensaje angélico. Y en Apocalipsis 18 vemos la caída de Babilonia, es el mismo verbo, pipto, que es el equivalente a nafal. Esta caída es una situación de catástrofe, son imperios, son seres, y este ser que pretendió ocupar el trono de Dios, pero que no le corresponde, por eso cae. Tenía una situación de privilegio en el cielo, pero cae, porque es derrotado. Y a la luz también de Apocalipsis 12, cuando vemos la batalla en el cielo y que es expulsado del cielo. Entonces, cuando vemos esta descripción, tratemos de ver lo significativo que es el uso del verbo caer. También quería agregar, hay otras palabras que se utilizan en este texto. Por ejemplo, el verbo 18, sepulcro, el versículo 19 dice, tú eres echado en el sepulcro. El versículo 15, mas tú derribado eres hasta el Sheol, a los lados del abismo. Si unimos el verbo caer con todas estas expresiones que son sepulcro, abismo, caída, si sumamos todos estos términos nos dan una imagen muy fuerte
de lo que significa que este ser intentó ocupar un lugar que no le correspondía, pero fue derrotado y fue expulsado. Y esa situación le ocurrirá a todas las naciones que sigan sus indicaciones. O sea, los agentes que él tiene en Apocalipsis, y es lo que nos depara el presente y el futuro, los agentes que seguirán a este personaje seguirán su misma situación de ruina. A mí me apasiona ver la unidad que hay en toda la Biblia, ¿no? Lógico. Cómo todo esto va encadenándose con otros profetas, con el Nuevo Testamento, con el Apocalipsis. Y hablamos, bueno, en otros encuentros hemos hablado de los pueblos que rodeaban a Judá, y por ahí el orgullo que tenía el pueblo, ¿no? Especialmente el rey, ¿no? El orgullo de no querer aceptar el consejo del profeta Isaías, ¿no? De no querer aceptar la señal que Dios le propone, ¿no? Le dice, pedimos una señal, y se negaba todo eso. Este orgullo hace que Dios, de alguna manera, libere esa protección y el pueblo se vea invadido. Y tiene que ver también con esto de, tú decías en tu corazón, ¿no? Hablando del orgullo y de la altivez. ¿Cuánto tiene que ver el orgullo y la altivez en el origen del pecado y en la actualidad, hoy, con nosotros, cristianos, que estamos en el medio del conflicto? Nota la descripción que hace el profeta, tanto aquí en Isaías como en Ezequiel. Había condiciones en este ser creado que lo hacía un poco diferente a los otros colegas. Su hermosura, sabiduría, ¿no es cierto? ¿Y qué hizo él? En vez de mirar a su creador, se miró a sí mismo. Yo puedo ser como él. Es decir, aquí comienza un proceso de evaluación de capacidades y realidades del ser, que lo van separando del ser creador, ¿cierto? Lo va distanciando. Noten, decías en tu corazón, es decir, aquí había intencionalidad. En tu mente, en tu ser, decías, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Versículo 14, seré semejante al Altísimo. Yo quiero destacar esto. Esta expresión que aparece aquí se usa también en el Nuevo Testamento y es una referencia a la primera persona de la deidad. Nunca se usa para otra de las dos personas de la deidad. Voy a darles un ejemplo. Lucas capítulo 1, la narrativa lucana de la encarnación. Tal vez sea el texto más claro porque aquí aparecen las tres personas de la deidad. ¿Okay? Capítulo 1 se puede leer desde el versículo 26 en adelante, pero me interesa el versículo 30. Entonces el ángel le dijo, María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. ¿Qué Dios es este? Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, será llamado Hijo del Altísimo. ¿Quién es el Altísimo? El Padre. El Padre. El levantamiento de Lucifer es contra el Altísimo. ¿Quién es el Altísimo? Es el Creador, quien crea a través de su agente creador, que es Jesucristo. Es interesante porque el título que tiene esta lección es Jugar a ser Dios. Lógico. Entonces, Satanás está jugando ¿a qué? A ser el creador. Es un ser creado. El individualismo, las corrientes que nacieron hace ya mucho tiempo, ¿no? Que bombardean a las personas con ¿no? Con este deseo de sos Dios, sos un pedazo, sos Dios. Y este deseo, ¿no? De Satanás de convencer a todo el mundo de vos sos Dios. Bueno, la crisis de la sociedad contemporánea está en el hecho de que hemos cambiado la estrofa del cántico angelical. Ya no es más gloria a Dios en las alturas y en la tierra buena voluntad, sino ahora es gloria al hombre. Es un antropocentrismo lógico. El egocentrismo, ¿no? Que desde siempre, ¿no? Con Satanás comenzando y que luego nos ha llegado a través del pecado, ¿no? ¿Cómo hacemos para mantenernos fuera de estas naciones condenadas, fuera de esta Babilonia? ¿Cómo hacemos, doctora? No olvidemos que tenemos un Isaías 24,
donde es el juicio a toda la tierra. Y versículo 5, estamos en Isaías 24, versículo 5, y la tierra se contaminó bajo sus moradores. Se contaminó la tierra bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Es decir, las naciones todas han roto su pacto con Dios. Entonces ahora viene el juicio hacia las naciones. Entonces, quiero destacar algunos textos, por ejemplo, el versículo 17, terror, foso, red sobre ti, oh morador de la tierra. El versículo 18 aparece la palabra foso 2 veces. La palabra foso nos trae el eco de sepulcro, de sepultura. Versículo 20, temblará la tierra como un ebrio y será removida como una choza y se agravará sobre ella su pecado y caerá y nunca más se levantará. Aquí está el verbo nafal, el equivalente griego pipto. Caerá y nunca más se levantará. O sea, no estamos hablando del planeta Tierra, estamos hablando de los habitantes del mundo. Han roto su pacto con Dios y van a caer, así como cayeron en el antiguo las naciones paganas, también va a caer toda la tierra y los reyes de la tierra. Versículo 22 me gustaría destacar algo. Y serán amontonados como se amontona los encarcelados en mazmorra y en prisión quedarán encerrados y serán castigados después de muchos días. Este texto se ha visto como una vislumbre del milenio, como una vislumbre, porque va amontonados, encarcelados y en prisión quedarán encerrados y castigados después de muchos días, como una vislumbre de lo que sería el milenio de Apocalipsis. Ahora, toda la tierra va a ser juzgada. No olvidemos que tenemos Isaías 25 y 26. Donde Isaías 25, el pueblo de Dios es liberado. Isaías 26 es la nación fiel, guardadora de verdades. O sea, viene un alivio. Para el pueblo de Dios hay un alivio. Bien. Ahí está la doble justicialidad. Ahí está. Y eso es lo que nos presenta Apocalipsis. ¿Desde qué lado del Mar Rojo estoy, no? Claro, y eso nos presenta Apocalipsis. El día de la ira, el día de Jehová, es la segunda venida de Jesús. Y entonces, estar listos, preparados antes de ese momento. Hoy, estar listos. Exactamente. Hoy es el día del tiempo del gran juicio investigador, estar preparados hoy. La doble justicia, como dice el doctor Pereira, y formar parte del pueblo de Dios, porque para el pueblo de Dios hay salvación, hay liberación, y allí está el versículo que leíste al inicio, Isaías 25, 9. Y se dirán aquel día, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este Jehová a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. El pueblo de Dios está feliz. Hay crisis, hay el día de la ira, pero el pueblo de Dios está esperando ese día, porque es el día de su liberación. La destrucción es para los otros, pero el pueblo de Dios va a ser liberado. A mí me gusta todo el juicio y de saberse inocente, entonces uno está esperando el juicio. Pastor, último minuto. Estamos en un conflicto. Sabemos que Babilonia no es solamente esa nación que está en la historia, es un poder, estamos luchando en Babilonia, en esta confusión, hay un enemigo, está el orgullo. ¿Cómo hago para mantenerme y estar feliz dentro de este pueblo que está esperando a Dios? Orientado por la palabra, tenemos paz, tenemos orientación divina. Los planes del Señor son ciertos. Y estudiando la Escritura vemos que lo que es historia es cumplimiento de la promesa. Hoy lo que es futuro será cumplimiento de la promesa. Exactamente. Amén. Doctora, muchas gracias. Doctor, pastor, muchísimas gracias. Placer. Y a ustedes que están del otro lado mirando este repaso, les agradecemos y les deseamos que puedan seguir disfrutando del estudio de la palabra de Dios.
Quisiera agradecer a mucha gente y no voy a dedicar tiempo ni voy a robar ni un solo minuto de la predicación de la palabra para hacer esto, pero sí que es verdad que más allá de los reconocimientos públicos y los regalos que mis hijos llevarán con cierto orgullo, no voy a decir con mucho, pero con cierto orgullo parcial, vamos a ver cómo lo hacemos en el Mundial y a partir de ahí vemos qué camisetas se ponen, porque los míos son prácticos, mis hijos, no se venden con nadie, solamente con el que gana, así que eso está bien, eso está bien. Quisiera agradecer una carta que se me escribió, Angie, no sé dónde estás, pero gracias por tu carta, me hizo mucho bien. Josué, mandaste mensajes por WhatsApp, me hicieron mucho bien leerlos. Martín, eres espectacular, no sé dónde estás, pero me ha encantado verte después de 8 años sin hacerlo. Ahí te veo, Dios te bendiga. He tenido el privilegio de tener montones de conversaciones con muchísimos jóvenes, sois especiales, no os envidio, porque la juventud es complicada y yo prefiero ser un poco más viejo. Ya pasé por esa fase, muchas de las fases que estáis pasando de enamoramiento y noviazgo. Yo doy gracias a Dios que Nancy me lo puso fácil. Y aquí estamos, 20 años después, gracias a Dios. Que el Señor os bendiga a todos, a los que estudiáis teología, a los que estudiáis enfermería, medicina, a los que estáis en quinio, todos. Que Dios os bendiga a todos. Sed fuertes, sed valientes, atreveos a estar un locos por Jesús, un poquito, y dejad que el Señor haga el resto. Hemos tenido una semana para compartir el mensaje de la cruz, y como hemos dicho, chicos, no es un mensaje nuevo. No es algo que no supiéramos, no he venido para traer ningún tipo de novedad, he predicado la palabra, esto está todo escrito. Estoy convencido, queridos amigos, de que no he dicho nada que no hayáis escuchado en alguna otra ocasión. Quizás el acento o quizás la forma, pero el contenido ha sido el mismo de siempre. Es el Evangelio de toda la vida, es el Evangelio de Jesús, es el Evangelio que nos hace mirar hacia donde tenemos que mirar para ser salvos. Es verdad que aquí, en este contexto, con tantos y tantos jóvenes predispuestos en una semana de oración a ser tocados por el Evangelio de Jesús, pues ha sido relativamente fácil hacerlo. Pero nuestra misión no es solamente congregarnos, escuchar buena música, disfrutar de lo que espero que hayan sido buenos temas. Nuestra misión es compartirlo de aquí para afuera. Hay muchos que necesitan conocer a Jesús. Hay muchos que necesitan conocer a Jesús. Y es por eso que si queremos ser relevantes, si queremos ser instrumentos en las manos de un Dios que anhela profundamente salvar al mundo, necesitamos atrevernos a cometer la locura de predicar a Jesús. Porque lo hemos dicho una y otra vez, y lo vuelvo a repetir, el mensaje de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que son salvos es poder de Dios. Así como el mundo en su sabiduría ha rechazado conocer a Dios, le da la espalda, Dios escogió la locura de la predicación para salvar al mundo. Los judíos están interesados en las señales, en los milagros. Demuéstramelo. Los griegos filosofan, les gusta la sabiduría, el razonamiento, el pensamiento. Pero nosotros, locos de nosotros predicamos a Cristo. Y además, Cristo crucificado. Para unos piedra de tropiezo, para otros locura, pero para nosotros es poder de Dios y sabiduría de Dios. Y es por eso, jóvenes, que Pablo escribe en un contexto romano absolutamente descontextualizado de lo que es nuestro contexto hoy, pero en un contexto donde la cruz es un elemento de tortura, es un elemento de castigo, donde en la cruz se ponen a los criminales peores de la peor alcurnia. Pablo dice, pues ¿sabes qué? Yo no me avergüenzo del Evangelio. Amén. Aquí es fácil, pero no te avergüences fuera tampoco. Cuando estés en clase, cuando estés en un ambiente en el que tengas que ser diferente, en un ambiente en el que todo el mundo dice sí, atrévete a decir no, sé valiente, no te avergüences del Evangelio. Que no sea solamente fruto de la emoción de una semana,
que ha ido más o menos bien, en la que me he sentido tocado, en la que me he sentido emocionado, pero mañana llega... No, por favor. No te avergüences del Evangelio. Porque el Evangelio es poder de Dios para salvar y transformar a todo aquel que cree, sin condiciones. Porque Dios tiene poder y tiene la capacidad y tiene la promesa, Él la ha hecho y la va a cumplir, de salvarnos a cada uno de nosotros, si tan solo no nos avergonzamos del Evangelio. Mensaje de la cruz. El mensaje de la cruz es locura, es ridículo, es absurdo para el que no cree. Pero para el que cree, es una vida nueva, es un milagro, es una oportunidad, es lo mejor que nos ha pasado. No te avergüences, joven, no te avergüences de ser creyente. No te avergüences de tener que tomar ciertas decisiones que quizás no sean populares. No te avergüences de correr el riesgo de ser diferente. No te avergüences de decir no. Por favor, no te avergüences de decir no cuando todo el mundo dice sí. Porque si lo haces y perseveras, tendrás gran recompensa. Porque el Señor ha prometido que pronto nos va a venir a buscar. Y yo lo creo, y lo espero, y lo deseo. Porque hay mucha gente que duerme y pronto van a ser despiertos. Y todos juntos vamos a poder decir, digno, digno, digno es el Cordero. La locura de la cruz. La locura de la cruz. ¿Sabéis? Ser creyente, ser cristiano, tener fe es un privilegio que está al alcance de todos. Pero que sin embargo, de forma coherente, solamente algunos deciden vivir esa experiencia. Todos podemos ser cristianos, lamentablemente no todos queremos. Hay muchos que no han tenido la oportunidad de conocer a Jesús y lo darían todo por tener esa oportunidad, por tener ese privilegio. Hay gente que no ha tenido la oportunidad de conocer el Evangelio de la cruz. Hay mucha gente que está desesperada en el mundo, que no cree que valgan para nada. Hay personas que están pensando en el suicidio, simplemente porque no se sienten amados, porque el mundo los rechaza, porque su familia... Hay mucha gente que tendría la oportunidad, lo daría todo por conocer a Jesús, y sin embargo hay personas que a pesar de conocerlo, deciden darle la espalda. Vivir como si no lo conocieran, vivir como si fuera un rollo de sábado en sábado, pero no tienen una vida devocional, una vida de encuentro personal con Él. Sabéis que mientras que para algunos la segunda venida es un anhelo, es una convicción, es un deseo, es lo más profundo, yo quiero ver volver a Jesús. Hay gente que está apasionada por la segunda venida y sin embargo hay personas que consideran que el tema de la segunda venida es un disco rayado una y otra vez, una y otra vez. Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Hay personas dentro de la iglesia que viven y caminan como si vieran al invisible. Han puesto su mirada en lo eterno, no en lo temporal, en lo eterno. Hay gente que vive como si viera el galardón, como si estuviera convencido de que algún día caminará por el mar de cristal. Y sin embargo hay gente dentro de la iglesia que no puede creer si no se lo muestran, si no lo puede ver. Esos dos grupos de personas, los que viven un tipo de religión y los que viven otro tipo de religión, los que viven de apariencia y los que viven de convicción, ese tipo de personas conviven dentro y fuera de la iglesia. Y pasa el tiempo, y pasa el tiempo, y pasan las oportunidades, y pasan las semanas de oración, y pasan los momentos de reavivamiento, y pasan los programas de la iglesia, pero tienes que en algún momento tomar una decisión por Jesús. En algún momento tendrás que perder el miedo, la vergüenza, en algún momento tendrás que atreverte a ser coherente, en algún momento tendrás que dejar de tener un pie en el mundo y otro pie en la iglesia, porque así te vas a perder. No porque Dios no te quiera salvar, sino porque tú no decides de qué bando quieres estar. En algún momento tendrás que tomarte en serio todo lo que estás escuchando, toda la información que estás recibiendo, todas las invitaciones que el Señor a través de sus siervos presenta. En algún momento tendrás que decidir. No te conformes con menos. No anheles solamente que alguien acepte a Jesús. Acéptalo. Acéptalo de verdad, sé coherente. Atrévete.
a ser un joven diferente. Hace algunos años, en el 2004, ya hace 14 años de esto, en el 2004, en el norte de Rusia, ocurrió una tragedia. Muchos recordáis que en Beslan, es una población del norte de Rusia, en un colegio público, un grupo de terroristas armados secuestraron a más de 350 niños, más de 500 personas fueron secuestradas en un polideportivo, en un lugar donde se hace deporte. Allí los tenían bien armados, bien pertrechados y amenazaban con matarlos a todos si el gobierno ruso no accedía a sus pretensiones. Augusto Cury, un escritor brasileño, ¿verdad?, en su libro Hijos brillantes, alumnos fascinantes, en su libro él agarra esta experiencia en la que murieron más de 350 personas, la mitad de ellos niños. Él agarra esta experiencia y la describe de la siguiente manera. Me gustaría que estuvierais atentos a lo que voy a leer, porque lo que él describe para él es algo que le hace pensar en la juventud que frecuenta nuestras iglesias. Los jóvenes que están aquí sentados, quizás no eres tú, pero sí que es una mayoría representativa. Mirad lo que él dice analizando esta historia. Dice, allí murieron cientos de niños, adolescentes, jóvenes que jugaban, corrían, sonreían, que en definitiva empezaban una historia vital llena de emociones. Enmudecieron y sus ojos se cerraron. Y él dice, la humanidad se detuvo. Un profesor que resultó herido en aquel acto terrorista se curó del disparo que recibió en la pierna derecha. Sin embargo, tenía una herida que jamás se le cerraría. Las imágenes de jóvenes inocentes mutilados sin compasión por los adultos. Alguno de aquellos adolescentes a los que se les arrancó la vida murió en sus propios brazos. Aquel profesor cayó en una gran depresión y quiso alejarse de las aulas, de los recuerdos. Entendió que había sido víctima de un terrorismo salvaje. Comprendió que hay un terrorismo que mata la vida, pero también hay un terrorismo en todas las sociedades modernas. Un terrorismo silencioso que no destruye el cuerpo, sino que aniquila el placer de vivir, la creatividad, la inteligencia crítica y la identidad de las personas. Esta es la reflexión que tuvo este hombre, después de ver mutilados a montones de jóvenes, niños, que sonreían, que jugaban, que crecían, que tenían sueños. Y cuando los vio, él pensó, esto es lo que mi mundo hace con la juventud. Los mata, los aniquila, les anula la personalidad, les extrae, les quita el gozo de vivir. Y él dice, la juventud es bombardeada diariamente con publicidad para que consuma productos y no ideas. El sistema grita en los anuncios de la televisión y demás medios de comunicación que los jóvenes deben consumir teléfonos móviles, calzado deportivo, ordenadores, videojuegos, diversión. El veneno del consumismo creado por los adultos es tan poderoso que los jóvenes ya no lo discuten. Más bien lo contrario, quieren tomarlo en dosis cada vez mayores. Los jóvenes entierran proyectos vitales simplemente por buscar el placer inmediato. Cambian lo eterno por lo temporal. Los jóvenes se conforman con el aquí y el ahora y pierden de vista el mañana. Terrorismo, matando la ilusión, matando el potencial, matando la necesidad que como iglesia tenemos de que nuestros jóvenes den un paso al frente, de que nuestros jóvenes lideren, de que nuestros jóvenes tomen las riendas, de que nuestros jóvenes proclamen el Evangelio de una forma que nosotros no hemos sabido hacer. Él dice, en la escuela Beslan, los alumnos habían sido rehenes de terroristas violentos. Sin embargo, en las sociedades modernas, los jóvenes son rehenes de un sistema agresivo y controlador que destruye la capacidad de elección y los valores de la vida. Nunca había habido tantos jóvenes aprisionados en el terreno de sus propias emociones. Queridos jóvenes, queridos amigos, yo no estoy predicando solamente para la juventud que está aquí reunida. Quisiera predicar para toda la iglesia en el nombre del Señor. Pero os digo una cosa, jóvenes. Necesitamos empezar a calibrar bien qué es lo importante. Hay muchas personas que se dejan llevar mucho más por la emoción que por la razón. Y esto es muy peligroso. Es que, pastor, yo no valgo nada. ¿Cómo que no vales nada? Si ya te hemos dicho que vales mucho. Que hubo un ser en el cielo que estuvo dispuesto a morir solamente por ti, que derramó su sangre
¿Cómo que no vales nada? Es que, pastor, no creo que yo sirva para... ¿Cómo que no sirves para? Sí que sirves para. Déjate de poner excusas y ponte a trabajar, sí que sirves. Es que, pastor, voy a hacer un guiño, por lo menos a Daniel, que es con el que más he conversado este tema, pero que nadie se ofenda, pero aquí en la UAP, esto del noviazgo y los noviazgos y las relaciones de pareja son tan complicadas que Dios os bendiga a todos. A todos y a todas. Pero escucha, no hagas de tu rollo emocional un mundo, no te ahogues en el mundo de las emociones. Sé un poco más feliz de lo que quizás tu propio corazón te permite ser. Porque recuerda esto, traicionero el corazón es más que todas las cosas. Pon la mirada en Jesús. No es tan místico como parece, no es tan difícil como parece. Busca a Jesús, preocúpate de ser un hijo de Dios, preocúpate de poner a Dios en primer lugar. Pablo le dice a Timoteo que nadie tenga en cuenta tu juventud, sino sé ejemplo en todos, de conducta, de piedad. Preocúpate por desarrollarte como persona, preocúpate por avanzar, preocúpate por ser un instrumento en las manos de Dios, preocúpate por hacer bien al que tienes a tu derecha y a tu izquierda, no te preocupes tanto por ti. Es cierto que la iglesia no siempre está a la altura de lo que tú necesitas. Es cierto que la mayoría de sermones que escuchas a ti no te dicen nada, es cierto. Es cierto que tus padres, que son adventistas de cuarta, tercera o segunda o primera generación, no han sido lo coherentes que tú hubieras querido que fueran, es cierto. Es cierto que los pastores no siempre somos sensibles a las necesidades que tú tienes, es cierto, todo eso es cierto, pero amigo mío, aunque todos te fallemos, aunque no valga la pena darlo todo por los hombres y mujeres que formamos la iglesia, sí que vale la pena darlo todo por Jesús. El texto bíblico es muy interesante porque en el libro de Amós, uno de los profetas menores, así se les llama, hay un contraste entre dos cosas y quisiera compartirlo con vosotros. Voy a leer una cita de Elena White y prácticamente voy a terminar porque ya me estoy quedando sin voz, pero dejadme que yo por lo menos comparte un par de textos. Mirad el primero, dice así. Estoy en Amós capítulo 5, una vez más voy a intentar pronunciar las palabras con el desgarro con el que creo que fueron inspiradas. Imagino a Amós caminando por el medio donde tuviera que caminar, me lo imagino proclamando a voz viva, como un loco, en un mundo que está interesado en perseguir otro tipo de placeres, en un mundo, en una sociedad que está preocupada por otro tipo de necesidades, en un mundo como el de Amós, en el que la gente está preocupada por otro tipo de urgencias materiales que no son las que Dios tiene en el corazón. Amós, como un loco, empieza a gritar este mensaje. Escuchadlo con la emoción con la que fue escrito. Así ha dicho el Señor a la casa de Israel: buscadme y viviréis. No busquéis en Betel. No entréis en Gilgal, no vayáis por Beerseba, porque Gilgal será llevado en cautiverio y Betel será convertida en nada. Me gusta pensar que esos lugares son lugares alternativos. Podéis leer la historia y sabéis que ahí hay diferentes tipos de adoración, pero podéis entender que lo que Dios dice es: ¿por qué buscáis en los lugares donde no vais a encontrar nada que pueda satisfacer vuestras vidas? ¿Por qué empeñáis en gastar vuestra juventud en cosas que lo único que hacen es perder el objetivo que yo tengo para vosotros? ¿Por qué os empeñáis en perderos cuando yo tengo la capacidad y el deseo de salvaros a cada uno de vosotros? No vayáis por aquí, no vayáis por allá, no frecuentéis ciertos sitios. No es la iglesia quien te lo prohíbe, es Dios quien te lo pide con un corazón desgarrado porque Él te ama. No vayas a ciertos lugares, no consumas ciertos productos. No mires cierto tipo de cosas. Repito, no es solamente una prohibición de la iglesia. Es que mi iglesia no me deja. Mentira, la iglesia no puede prohibirte nada. Es Dios el que te lo pide. No vayas a los lugares en los que yo no voy a poder hacer por ti lo que quiero hacer. Búscame, búscame. Empeñate en buscarme. Levántate un poquito más temprano. Búscame y vive. Búscame,
Porque al que me busque, yo me dejaré encontrar. ¿No sientes a Dios? ¿No sientes a Dios? Sigue buscando. Sigue buscando. Decíamos el otro día, Pablo le dice a Timoteo, pero tú persiste, tú persevera, tú continúa. A pesar de que todo indique que estás solo, sigue, porque Dios ama a los que perseveran. Dios ama a los que a pesar de estar arrastrándose por la vida, siguen caminando. Dios ama a aquellos que no lo hacen todo bien, pero lo intentan. Dios ama a aquellos que caminan como viendo al invisible, aquellos que ponen su mirada no en lo que se ve, sino en lo que no se ve, porque lo que se ve es temporal, pero lo que no se ve, queridos jóvenes, es eterno. Sigue buscando a Jesús. Busca. Buscad y viviréis. Buscad y viviréis. Buscad. Buscad al Señor y viviréis. Buscad al que hizo las Pléyades, al que hizo el Orión, al que a las tinieblas convierte en mañana y que hace oscurecer el día hasta que se hace noche. Buscad al que llama las aguas del mar y las derrama sobre la superficie de la tierra. El Señor es su nombre. Tenemos una misión. Tenemos una misión. La semana de oración se terminará. Con la ayuda del Señor, yo, mi familia, no mi hija, lamentablemente, pero nos reincorporaremos a nuestros quehaceres en España, seguiremos avanzando, seguiremos creciendo, seguiremos acompañando a nuestros 2 hijos varones, seguiremos intentando que la Iglesia española despierte, lo intentaremos por la gracia de Dios y estoy seguro que lo conseguiremos. Aquí seguiréis estudiando, aquí seguiréis teniendo novios o cortando, porque es lo que se hace en las universidades. Pero chicos, por favor, lo digo con todo cariño, por favor, buscad a Dios, buscadlo, porque Él se va a dejar encontrar. Y cuando lo encuentres, entonces sabrás lo que es la locura de la cruz. Entonces lo entenderás, porque es lo más bonito que te puede llegar a pasar. Estamos en un lugar y hace un ratito el pastor Fabián invitaba a los pastores veteranos a que vinieran y nos rodearan. Y yo te digo una cosa, Fabián, a mí es algo que me enorgullece. A mí ver pastores veteranos, os digo, es una de mis debilidades, ver a la gente mayor que sigue firme, que sigue fiel. Es algo que me entusiasma. Ya lo dije aquí, lo vuelvo a decir, yo fui pastor en los últimos años de la iglesia de Sagunto. Y en la iglesia de Sagunto, porque es un lugar más barato que en la mayoría de los lugares de España, en la iglesia de Sagunto, en la ciudad de Sagunto, alrededor de Sagunto, tenemos un gran número de pastores veteranos jubilados. Es igual que aquí, me imagino, igual que en la UAP. Así que tú estás predicando y estás predicando al pastor que te bautizó, ya con 95 años, estás predicando a pastores que estaban en la unión cuando tú apenas eras un jovencito, que empezabas a dar tus primeros pasos en el púlpito. Ahí están todos los pastores, todos los veteranos. Y ¿sabéis qué os he dicho? Y lo vuelvo a decir, he tenido el privilegio de acompañar en el lecho de la muerte a pastores que se nos han ido. Hombres que han dedicado toda su vida a predicar el Evangelio. Recuerdo cuando enterrábamos al pastor Gómez justo antes de que él falleciera, siendo ya muy abuelito. Eran los indestructibles, parecía que nunca se iban a morir. Pero ahí estaba el abuelito, tembloroso, flaquito, pequeñito, enjuto, en su camita en la residencia de ancianos. Me agarraba la mano y me decía, pastor, predique la palabra. Ay, Dios, por favor, no hay cosa más bonita, ¿sí o no? ¿Me entendéis o no? Para un pastor no hay cosa más bonita que un abuelito que se está muriendo te diga, siga predicando. Es que es muy bonito. Y cuando yo los veía y miraba a los abuelitos, a las abuelitas, hace poco pues tenía el placer de saludar a un pastor veterano de toda la vida y tiene Alzheimer. Y este pastor repite siempre las mismas 5 frases, siempre. Es un disco, su mente es un disco. Un hombre que era pura pasión, pura sabiduría. Era uno de esos pastores excepcionales altos. Altos, grandes, las manos grandes. Y cuando él predicaba, Pastor Calonge, no sé cuántos lo conocéis o cuántos suena su nombre, pero Pastor Calonge era un hombre que cuando yo era joven a mí me entusiasmaba, más sabía muchísimo. Y ahora solamente repite 5 frases. Pero espera, con su traje, con su corbata, en la iglesia, siempre atento al sermón, siempre atento a la gente, saluda con las mismas 5 frases a todo el mundo, pero le saluda uno por uno. Ahí está en la iglesia. Y escuchad, os digo todo esto, jóvenes, porque quiero de alguna forma que nos atrevamos a ser
la generación que Elena White soñó que se levantaría y que proclamaría con poder el mensaje de la cruz y que haría que Cristo pudiera volver. Os pido, os desafío, os reto a que seáis esa generación. Hablábamos con mi esposa esta mañana, justo al entrar por el templo, decíamos ella y yo, ya no somos tan jóvenes. Y os digo sinceramente, yo siempre pensé que seríamos nosotros los que acabaríamos la obra. Y me acuerdo cuando me presentaron en Ferrol, una iglesia gallega allí en el norte de España, cuando me presentaron y yo tenía 25 años y teníamos a nuestro hijo que apenas tenía un mes. Y yo me acuerdo cuando me presentaron, yo dije, hermanos, con todo el poder que yo, 25 años, tampoco podía pedir mucho, ¿no? Pero yo estaba con todo mi entusiasmo ahí, recién salido del seminario, te vas a comer el mundo, ¿sí o no? Cuando sales del seminario. Después el mundo te va comiendo a trozos, ¿eh? Pero Jesús te restaura, ¿sí o no? Pero yo recuerdo, salí con todo el poder y dije, hermano, estoy convencido de que antes de que mi hijo llegue a la adolescencia, Cristo habrá venido. ¿Y sabéis qué dijo la gente? Sobre todo los padres. Amén. 3 adolescentes tengo y aquí estoy. Y os digo, no lo digo con ninguna ilusión, no lo digo con ninguna alegría, lo digo con tristeza. El mundo sigue sufriendo mucho. El mundo sufre y sufre porque en gran parte muchos de nosotros estamos cómodos donde estamos y no nos atrevemos a ser la diferencia que el mundo necesita. Te hago una pregunta y sé sincero. No hace falta que me contestes en voz alta, pero sé sincero. El mensaje que tú has escuchado durante toda la semana, ¿es un mensaje que el mundo necesita escuchar, sí o no? Te hago la pregunta de otra manera. ¿Tú crees que el mundo rechazaría el mensaje que hemos predicado esta semana? ¿Sabes la cantidad de gente que hay ahí fuera que necesita escuchar este mensaje, que anhela escuchar este mensaje, que sueña con escuchar este mensaje? ¿Tú sabes la cantidad de gente que está harta de la religión formal que no transforma? ¿Tú sabes la cantidad de gente que no quiere saber nada del cristianismo, no porque no quiera saber nada del mensaje, sino porque no quiere saber nada de ciertas actitudes que tenemos? ¿Tú sabes la cantidad de gente sincera que hay ahí fuera, que está necesitando que por favor alguien les hable de Jesús? No importa sea Argentina, que sea España o que sea donde sea, la gente quiere, la gente necesita escuchar el mensaje de la salvación. La gente necesita saber que hay alguien en los cielos que los ama. Porque hay mucha gente que está sola. Y que se esconde detrás de las fuentes cisternas rotas que se han creado. Pero lo único que da paz al corazón es Jesús. Escuchad bien esta cita. Los que fueron portaestandartes antaño, los veteranos, sabían lo que era luchar con Dios en oración y disfrutar del derramamiento de su Espíritu. Vuelvo a leer. Los que eran portaestandartes, los que llevaban la bandera, los de antaño, los antiguos, nuestros veteranos, esa gente que dejó la comodidad para irse a países subdesarrollados. Y estoy hablando de España, 1903, cuando 2 hermanos californianos dejaron California, primer mundo, y vinieron a España, que nos estábamos muriendo ahí con las ratas y con una media de vida de 40 años. Vinieron a España para dar el Evangelio. Dice, los que fueron portaestandartes antaño sabían lo que era luchar con Dios en oración y disfrutar del derramamiento de su Espíritu, pero los tales están desapareciendo del escenario, se nos van, descansan en Jesús. Se nos van los veteranos, se nos va la gente que ha marcado una generación, se nos va la gente que ha visto crecer la iglesia, se nos va la gente que con sus errores ha hecho todo lo posible por ver a la iglesia crecer. No han sido perfectos. Quizás a veces incluso se han equivocado mucho, pero lo han hecho todo con pasión. Se nos va esa gente, chicos, y pregunta, ¿y quiénes son? ¿Quiénes son los que surgen para ocupar sus lugares? ¿Cómo es la nueva generación? ¿Está convertida a Dios? ¿Estamos atentos a la obra que se realiza en el santuario celestial? ¿O estamos esperando que algún poder apremiante venga a la iglesia antes que nos despertemos? ¿A qué esperamos? Esto es lo que pregunta. ¿A qué esperamos? ¿Esperamos ver
Escuchad bien, jóvenes, por favor. ¿Estamos esperando ver que toda la iglesia se reavive? Ese tiempo nunca llegará. No va a pasar. Si lo que esperamos es que la iglesia cambie para que entonces yo me comprometa, eso no va a pasar. Cambia tú. Cambia tú. Atrévete tú. Sé diferente, da el paso y deja que la gente tome su decisión. Hay personas en la iglesia que no están convertidas y que no se unirán a la oración ferviente y eficaz. Debemos hacer la obra individualmente. No importa dónde estés sentado. Sigo sin conocerte. Ha pasado una semana y sigo sin conocerte. Pero se trata de ti. Eres tú. No es la iglesia. Deja de quejarte de cómo es la iglesia, deja de quejarte de lo malos que somos los pastores, ponte a trabajar. Busca a Jesús. Individualmente. Tenemos mucho más que temer. Escuchad bien, por favor. Tenemos mucho más que temer de enemigos internos que de externos. Los impedimentos para el vigor y el éxito provienen mucho más de la iglesia misma que del mundo. ¿Qué más puedo decir? ¿Qué más puedo decir? Quedamos advertidos. Se nos ha dicho, se nos ha predicado el mensaje. No hemos intentado entretener a nadie, hemos intentado solamente levantar a Jesús. Queda dicho. No hay excusas. Ahora es el momento de despertarnos del sueño, porque ahora nuestra salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. Quiero preguntarte, joven, ¿te animarías a ser diferente? ¿Te atreverías a dar un paso al frente? ¿Te animarías a agarrar el testigo de un veterano y decir, ¿sabes qué? Ahora me toca a mí. Es mi momento. Ahora voy yo, donde sea. Donde Dios me mande, en el aula, en el trabajo, donde sea, me toca a mí. ¿Te animas? ¿Te puedes poner en pie? ¿Te animas? Joven, ¿te animas? ¿Dónde está la nueva generación? ¿Dónde está? ¿Dónde están aquellos que ahora van a comprometerse a preparar a un pueblo bien dispuesto para la venida de Jesús? ¿Dónde están esos jóvenes que se van a animar a decir no cuando todo el mundo dice sí? ¿Dónde están esos jóvenes que se van a animar a dar el paso al frente aunque no sean popular? ¿Sabéis qué? La Biblia dice, chicos, vendrán burladores. En los últimos días vendrán burladores, gente que se va a burlar. Gente que con su ironía, con su sarcasmo, se van a reír de ti. ¿Estás preparado, sí o no? ¿Aceptas el desafío? ¿Aceptas? Una generación. Si el Señor con 12 hombres, y uno de ellos le traicionó, si el Señor con 12 hombres fue capaz de transformar el mundo, ¿cuánto más podría hacer? Escuchad, miraos, ahí estáis, de pie. Una generación de gente valiente, una generación de gente comprometida, una generación que dejará de ir a Gilgal o a Betel porque se va a centrar en buscar a Jesús. Esa generación, créetelo por favor, esta generación en las manos de Dios es imparable. Es imparable. Aunque la iglesia te lo ponga difícil, aunque la iglesia no sea lo que tú quisieras que fuera, transfórmala, no te rindes, no la dejes, cámbiala. Aunque a veces los adultos, que tenemos mucho que cambiar, te despreciemos, porque no nos gustan tus formas y nos sentimos incómodos por cómo eres, pero tú sigues siendo como eres y cambia para parecerte a Jesús.
Deja que el Espíritu te transforme. Sé un instrumento en sus manos. Sé un instrumento. Voy a pedirle a Ezequiel que venga, a Gabriel, a Danilo y a Darío, que son mis 4 compañeros. No sé si estáis o no estáis, pero por lo menos Ezequiel estás. Nos falta uno. Gabriel, ¿estás? Ahí te veo. Por favor, venid conmigo. Aquí adelante conmigo. Una vez más voy a volver a ser el más bajito de la plataforma, pero ¿qué voy a hacer? Ha sido un privilegio compartir con vosotros, chicos. Aquí los tenéis, todos de pie. No sé cuántos quedan sentados, pero muchos de pie. Una generación preparada, un ejército. Déjame que os diga, Elena White en su última cita, antes de fallecer, lo último que ella escribió con mano temblorosa. Es una cita que tiene, no sé si habéis estado alguna vez en Emshaven, que es la casa que ella tiene en California, donde ella vivía en los últimos tiempos de su vida. Cuando subes la escalera para ir a los dormitorios, donde ella escribió varios de los libros que nosotros conocemos, ahí en la escalera han puesto la última cita que ella escribió, la última cita. Y es con mano temblorosa, apenas se entiende. Además está en inglés. Y con ese inglés antiguo y la mano temblorosa está escrita después a máquina abajo, para que la entiendas. Y dice así: Padre, ¿dónde están los jóvenes que me prometiste que se levantarían para terminar la obra? ¡Wow! Aquí están. Aquí están. Queremos irnos a casa, chicos. Os necesitamos, no vayáis. Perdonadnos. No vayáis. Cambiad la iglesia, por favor. Predicad a Jesús. Recuperad a los chicos que se han ido. Id a buscar a vuestros amigos, a vuestros compañeros, a los que ya no creen, a los que ya no creen en la iglesia, a los que la iglesia ha dañado. Id a buscarlos y pedirles perdón de nuestra parte, pero traedlos de nuevo a casa. No porque queremos ser más, sino porque queremos volver a casa. Por favor. Seguid firmes, chicos. Buscad. Pelead. No esperéis a una nueva semana de oración. Sed vosotros la semana de oración. Hacedlo en el nombre de Jesús. Padre querido que estás en el cielo, Señor, aquí nos tienes de pie. No sabemos, Señor, pero tú sí. No nos escoges porque estemos listos para hacer nada, sino que nos escoges porque tú sabes que por tu Espíritu podremos hacer grandes cosas. Una generación de jóvenes, los necesitamos. Perdónanos a los adultos porque a veces no tenemos fe en ellos, no confiamos en ellos, no les dejamos trabajar. Perdónanos, Señor, danos visión a nosotros también. Nuestro tiempo va pasando y es el momento de esta juventud. Un ejército bien dispuesto, bien preparado, pertrechado, un ejército de personas humildes. Quizás no sean gigantes como los que tuvimos en el pasado, pero son en tus manos espectaculares. Aquí está, Señor. Aquí los tienes. Por favor, úsalos, Padre. Prepáranos a todos juntos, viejos y jóvenes. Prepáranos, Señor, juntos para recibir a Jesús. Padre querido, te pido, por favor, que no sea esta generación la que se ha levantado, la que se tenga que poner de pie para decir, Señor, ¿dónde está la nueva generación? Que sea esta la última. Que sea esta la última, Padre. Que esa juventud que tú dijiste que verán visiones, que soñarán sueños, sean estos. Que el mensaje que prediquen sea el mensaje de la cruz de salvación. Que puedan invitar a aquellos que se han ido a que miren a Jesús y que sean salvos. Los necesitamos, Padre. Necesitamos un grupo de locos contagiosos por Jesús. Te lo pido, Padre, humildemente, en el nombre de Jesús. Amén.